Gracias por venir, por estar. Mi nombre es Carlos Rivas, como lo decían, agregado comercial de Chile. Estudié ingeniería, tengo un par de postítulos, tengo un MBA, emprendedor. He cometido muchos errores en mi vida, tengo 41 años. Voy a tratar de estructurar esta presentación en estos 40 minutos que nos dieron. 20 minutos vamos a hablar de emprendimiento, de qué significa emprender. Me encantaría, por favor, que participen un poco más conmigo, porque les voy a preguntar qué entienden ustedes por emprendimiento. Porque de pronto, y no lo googleen, porfa, no lo googleen. ¿Qué entienden ustedes por emprendimiento? Eso, empezar con eso, y después vamos a seguir hablando de minería, un tema que muy poca gente toca acá, hidrógeno verde, litio, y cómo ese tipo de cosas se combinan en poder hacer energía verde, energía limpia. ¿Qué significa la energía eólica? Vamos a meternos un poco en ese mundillo, pero quiero hablar de emprendimiento, principalmente porque creo absolutamente que el emprendimiento le da dinamismo a la economía. Entonces, la pregunta muy simple: ¿qué entienden ustedes por emprendimiento? Y acá quiero que levanten la mano, me griten, me tiren cosas, lo que quieran. Emprendimiento, por favor. Mi fuente de ingreso y para familiar y de otra gente a la que yo pueda ayudar. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que quiera cambiar, por favor? Para los tíos y para tus colaboradores. Perfecto. Pasión, rentabilidad. Yo voy a tratar de ordenar un poco esto. He tenido la oportunidad de rodearme con muy buena gente a lo largo de mi vida y hemos definido quizás los 4 pilares o las 4 P del emprendedor. Y por ahí salió la primera P, que podríamos decir, por favor. Hay que gritar nomás. Para mí el emprendimiento es la capacidad del individuo para buscar la forma de solucionar dificultades en su vida que le permita lograr un estilo de vida mejor y competente. Muy. Las 4 P del emprendedor, del emprendimiento. La primera: ¿qué es lo que nos mueve cuando emprender? Pasión. Lo dijiste tú. Eso es, si no tenemos la energía para llevar adelante un proyecto muy simple, como puede ser una pyme, una vinoteca, importar, levantarme, lo que sea. Yo simplifico emprender con iniciar. Tú inicias un camino. Lo vas mejorando en el tiempo y acá vamos a tocar siempre estos 4 pilares. Pasión. Si yo no tengo pasión, no tengo ganas. ¿Ustedes escucharon a César abajo? ¿Vieron la energía? ¿Vieron como su cara de felicidad del tipo? Tú dices, el tipo la hizo, la tiene clara. Nosotros hablamos aquí con David un poco de que, oye, lo que el tipo hizo era muy difícil de hacer. Si él no hubiese tenido claro al comienzo, que lo dijo, yo quería hacer, lo logró al final. La vida te va a poner miles de obstáculos siempre. Después de eso, después de la pasión y todo lo que es la energía, tenemos que darle un poco de dirección a esta energía. Y los más eruditos le llaman planificación. Y otra gente le da como la flechita o la dirección con planificación estratégica. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi estructura? Eso al final es sumamente difícil. Y hoy día, en estos nuevos tiempos, hay que ser muy ágil, porque lo que tú tienes planificado te va a cambiar mañana, o ya cambió, o algo pasa. La pandemia nos enseñó eso, que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y movernos, ser ágiles en la vida, ser livianos. ¿Livianos en qué? En quizá no comprometerme con decisiones a tan largo plazo. Estoy tratando de poder hablar un poco del perfil que veo de ustedes. Planificación estratégica nos da la dirección para dónde. Y otra habilidad que tiene todo emprendedor, y corríjanme ustedes, es el poder influenciar a las personas. Y ahí tenemos la tercera P, que es personas. ¿Cómo yo puedo influenciarlo a ustedes de tal manera? Ustedes necesitan a un tipo acá parado encima y que esté hablando de emprendimiento, de lograrlo, etc. Ustedes necesitan que yo los persuada de alguna forma en que el camino que están tomando es el correcto. Porque a mí
Me costó. A Daniel, a Estela, no es tan fácil. A César, al tipo le costó. Imagínate, perdió una pierna a los 22 años. ¿Qué haces tú además con una mente tan joven? A los 22 años, hace 10 años, no son los mismos 22 de ahora. No había tanta información, no teníamos tantas cosas. Entonces, si tú tienes la capacidad de influir o influenciar a las personas que puedan de cierto modo hacer lo que tú necesitas o quieres, el mundo es tuyo. Estamos hablando de vender, de persuadir, cómo presento de mejor manera mi oferta, cómo logro que las marcas se fijen en mí, cómo las personas. Este sigue siendo un mundo de personas, todavía no tenemos robots. Entonces, eso es como la tercera P, personas. Y hay otra que es, ¿cuál es la última P del emprendedor? Presupuesto. Yo lo pondría en planificación estratégica, pero sí. Presupuesto, dijeron por ahí. También lo pondría en planificación estratégica. Es perseverar. Porque, permítanme decírselo, va a salir todo mal al comienzo. El presupuesto que tú tenías presupuestado era muy poco. A nadie le gustó tu marca. Tu logo no te funciona. La empresa que te quedó de responderte en 2 o 3 días, hace un mes que no sabes de ello, le pagaste el 50% por él. Nada va a resultar al comienzo. Nada, nunca resulta. Hay que perseverar porque tú tienes claro qué es lo que quieres hacer y hasta dónde quieres llegar. Entonces, esas son las 4 P que yo te podría decir que he ido a lo largo de mis 41 años ya, de cómo funciona el emprendimiento y cuáles son los pilares para que estas cosas realmente tengan sentido y se logren algunos temas. Por ahí hay muchas historias de emprendimiento y me gusta mucho contar historias. Y por favor ustedes me avisan si saben, pero en algún momento llegó un vendedor de zapatos a África. ¿Se la saben? La repetimos. No se la saben. Bueno, estos eran 2 vendedores de zapatos. 2 vendedores de zapatos llegan a África, a un pueblo. El primero ve y dice, oye, llévenme de vuelta. Acá nadie usa zapatos. No es un mercado para mí. El otro de zapatos dice, mándame 10. ¿Por qué? Porque acá nadie usa zapatos. Entonces, ¿qué tipo de emprendedor vamos a ser? El tipo que lo ves siempre difícil, no es parte de mi compañía quizá, no forma parte de la persona que quizá yo tenía que elegir para que representara mi empresa. ¿Te fijas? Eso tiene que ver con muchas cosas que no funcionan en el emprendimiento. El micrófono. Pero voy a hablar un poco de temas complejos. Nadie está grabando, ¿cierto? Vamos a hablar de minería. ¿Cuál es el principal productor de cobre del mundo? Codelco, Chile, sí, muy bien. Chile es el principal productor de cobre del mundo. Es un material que permite que la electromovilidad funcione muy bien, ¿cierto? Porque pregunto para ustedes, ¿por qué necesitamos cobre para la electromovilidad? Mejor transmisión de energía. Esto pasa principalmente porque los autos eléctricos requieren un 50, casi un 70% más de cobre para funcionar, los autos eléctricos. Después vamos a hablar del impacto de la minería. Panamá tiene un proyecto importante que está por resolver. Que me preguntan y yo como chileno digo, la minería Chile le ha generado un crecimiento muy importante. Sí, tengo un colega. Ahí viene el micrófono, bueno. ¿Sí? Sí. Quédense conmigo, minería. Gracias. Sí. Bueno, minería. Sí, me alejo un poco. Ok. Vamos arriba. Y se lo dejamos acá. Sí, hola. No funciona. Sí. Buenas. No. Sí.
Ya, pero no importa. Sigamos así, ¿o no? Sigamos así. Bueno. 2, 3. Y la minería en general en Chile ha generado un polo de desarrollo muy importante. Lo llamamos nosotros el clúster minero. ¿Y qué significa un clúster? El clúster de Sonora, famosísimo. Acá mi colega de México también, ellos tienen una minería de, no sé, la minería de plata de los tiempos, también la historia, pero le cuento un poco. El clúster es todas las instituciones y el mismo Estado de cómo generamos mejores políticas para desarrollar la minería. En Chile, voy a contar ejemplos de allá, está la institución, la minería privada, la minería pública, las universidades, las comunidades, llámese comunidades, pueblos indígenas, originarios, etc. Y entre todos sacan una conversación de cómo queremos que la minería impacte económicamente. Y es al final las decisiones que tú vas viendo cómo una industria tan importante genera tanta riqueza y tantos PIB para un país, cómo lo puedo tomar en beneficio de mi comunidad. Yo tenía la oportunidad de ver cómo un emprendedor como ustedes, solamente tenía una idea, llegó a mi oficina, yo en ese tiempo era director de ProChile en Antofagasta, la principal capital minera de Chile. Y él me decía, yo tengo una idea de poder diseñar un Magic Eye, que era una bola de este porte. Perdón, no se preocupe. No se preocupe. Era una bola que tenía sensores. Y esos sensores, él los quería meter en los piping. Los piping son estos tubos que llevan a la minera y etcétera. Por ejemplo, imagínense un tubo de esto. En Chile se usa mucha agua desalinizada. ¿Qué tiene que decir esto? Que son 200 kilómetros de tubería donde usas agua de mar para meterlo en la industria minera. Y bueno, son 200 kilómetros y en algún momento uno de estos tubos te explota. ¿Por qué? ¿Y dónde en estos 200 kilómetros el mantenimiento? ¿Cómo lo sé? No, lo sabe hasta que te explota. Entonces, él diseñó este piping, me lo presentó, término muy minero. ¿Cómo lo piloteamos? ¿Cómo sabemos si realmente sirve? Vamos a hacer... Tiro la bola y me mapeó toda la oficina. Metros, profundidad, altura, etc. Y yo dije, oh, este tipo la hizo. Tú estás presente ahí del nacimiento de un unicornio, que le llaman en el emprendimiento e innovación. A Expo Dubai presentó una solución, Elco. Usted me dice, oh. ¿Como Iron Man? ¿Sí? ¿Me veo muy ridículo, no? ¿Estoy bien? ¿Está encendido? Ok. Es que uno se pierde después en qué estábamos hablando. Alto impacto. Emprendedores de alto impacto. Que tiene que ver cómo impacto realmente yo a mi sociedad. Y bueno, en este caso Mario Terraza se convirtió, no quiero hablar de presupuestos, como decía la colega allá, pero Mario pasó de ser un tipo que llegó con una mochila a una oficina a ser un tipo que está presente en todas las faenas mineras de Chile, y que estamos hablando que factura por lo bajo de ser unos 20 o 30 millones de dólares al año. Un emprendimiento. Entonces,
Él se dedicó mucho tiempo a desarrollar esto, lo patentó porque tenemos que proteger nuestras cosas. Y ahí tenemos un emprendimiento ligado a la minería. ¿Pero qué tiene de verde esto todavía? Todavía no tiene mucho de verde. Sigamos en esto. Una de las grandes países que hay reservas de litio, porque vamos a conectar cobre, litio, hidrógeno verde. Un país que tiene mucha reserva, por supuesto, de litio es Chile. ¿Y cuál es la diferencia del litio que puede tener, por ejemplo, Bolivia o puede tener Australia? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de litio tenemos? ¿Y por qué el litio es tan famoso? Baterías de litio. ¿Quién es el principal productor de autos eléctricos y dueño de Twitter en este momento? ¿Cierto? Entonces, tenemos todo este tipo de cosas, porque ¿qué pasó con los autos eléctricos? ¿Cómo los cargo si me duran 2 horas? Entonces necesito empezar a tener litio. Y la forma más fácil de obtener el litio es cuando se concentra en sales. Y en el norte de Chile está el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, y ahí se producen las sales de litio o salinas. Eso significa que yo solamente tengo que tomar la sal, meterla a un proceso y obtengo el litio. Es mucho más barato en Chile que el resto de otras partes del mundo, porque en otras partes el litio está en roca. Entonces yo tengo que procesar la roca y eso me encarece mi producto. Entonces, por eso al final la gente dice que Chile como que tiene todas estas bondades del término de cosas verdes. El litio, obviamente, y tampoco les voy a mentir, hay mucha gente que dice, están extrayendo todo el litio de nuestros recursos naturales, etcétera. Sí, pero ¿cuánto impacto genero con esta actividad en una región? Impacto medioambiental. Por eso las instituciones tienen que ser robustas, transparentes, en que tú digas, estás haciendo esta actividad, está impactando de esta manera el territorio. Transparencia. Con ese dato, todo funciona. Después de eso, ya, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos nuevas industrias creciendo, ahora todo el mundo va a sacar autos eléctricos. Pero ya queremos dejar de contaminar el mundo. Pero, ¿y cómo vamos a, además, si tenemos litio, tenemos cobre, qué más necesitamos? Una fuente de energía limpia. Y ahí entra el hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Pregunta del profesor. El hidrógeno dicen que es la partícula que más está presente en el mundo, ¿ya? El H2O, ¿cierto? Que es el agua, que lo separamos del oxígeno. El hidrógeno es una fuente de energía. Y se empezó a trabajar verde. ¿Qué significa que sea verde? El hidrógeno siempre lo hemos tenido. Verde significa que lo trabajamos con energías renovables no convencionales, por ejemplo, la eólica. En Chile, el punto más alto de radiación del mundo está en Atacama, entre Atacama y Coquimbo. O sea, tengo mucha luz solar, tengo muchos paneles solares y eso hace que mi impacto en el medio ambiente sea nulo o muy bajo. Entonces, tengo energía limpia solar, después tengo eólica, tengo ahí unos valles que Chile, por ser tan angosto y por tener la cordillera de los Andes y la cordillera en la costa, hace que haya un aire frío, un aire fresco muy importante. Y también dato, por eso, por ejemplo, los vinos de Chile son muy apetecidos, por este flujo de aire, que es un poco frío, no es tan frío en las noches tampoco. Entonces, tenemos energía solar, tenemos energía eólica, tenemos todo entonces para empezar a tener hidrógeno verde. Ya, pero Carlos, ¿cómo es el hidrógeno? Es un gas. Ok, pero ¿qué tanto me significa? 1 litro de benzina, 1 litro de gasolina versus 1 litro de hidrógeno verde significa por 4 multiplicar el litro de gasolina de los autos del mundo en general, o de petróleo. Entonces, es más barato, me da más energía y no impacto el medio ambiente. Por eso Chile hoy día está posicionándose como el principal país proveedor de hidrógeno verde del mundo. Por ejemplo, nosotros hemos visto que el Canal de Panamá quiere empezar a distribuir hidrógeno verde porque esto va a impactar a todas las industrias. Vamos a tener autos eléctricos, autos con hidrógeno que lo van a usar de combustible, embarcaciones, aviones. Yo mapeo un poco más esa noticia, pero están saliendo una cantidad de desarrollo increíble. La locomoción pública, ¿cómo la hacemos limpia? ¿Cuánta gente tenemos moviéndose en taxis? ¿Cómo empezamos a impactar o a apoyar a ese tipo de emprendedores, ¿cierto? Por conectarlo con este tipo de energía que sea limpia.
Chile tuvo que tomar decisiones súper duras porque esto no es fácil. Cuando tú dices, mira, voy a descarbonizar la industria energética de Chile, ¿qué significa eso? Que tengo que dejar de producir. Y si hago eso, ¿a cuánta gente dejo sin trabajo, por ejemplo, en la región de Tocopilla, en el norte de Chile? Dejo a 3.000 personas sin trabajo. ¿Por qué? Porque quiero hacer el mundo mejor, porque quiero hacerlo más limpio. Y cómo yo como Estado me hago cargo de ese tipo de problemas, ¿cierto? Conexos, por decirlo. ¿Dónde reubico? ¿O dónde vuelvo a... ¿Dónde inserto a esas personas, a esas 3.000 personas en una región que es monoproductora? O saben producir carbón, o pueden vivir de la pesca. Pero claro, ¿qué hacemos con los ingenieros, con los metalurgistas, con la familia, etcétera? Entonces, ahí empiezan los desafíos de que nosotros como agencia o como Estado tenemos que decir, necesitamos a privados que nos ayuden a esto. Porque si el Estado se hace cargo de todo, no es posible. Acá necesitamos la ayuda de todo el mundo. Y ahí se empieza a descarbonizar esta parte, esta caleta de Tocopilla. Quedaron las 3.000 personas sin trabajo. Pero, ¿cómo le entregamos herramientas para poder tener otro tipo de industrias en la región? No ha sido un desafío fácil. Eso también está pasando en algunas ciudades que son más bien mineras, donde es que ya el mundo tiene que dejar el carbón porque es muy contaminante. Y en algún momento, insisto, va a tener que dejar de usar el petróleo, la gasolina, porque es demasiado contaminante. Y yo sé que ustedes han estado viendo de cómo nos estamos llenando de basura en el mundo. Y cada vez hay más casos de contaminación, de los peces se están muriendo, de hasta cuándo tolera el mundo este tipo de cosas, o hasta cuándo nosotros mismos lo toleramos, porque a veces no queremos ver, porque sabemos que esta información está. Es como si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo bajo de peso? Dejando de comer o comiendo más sano y haciendo deporte. Todo el mundo lo sabe, pero ¿quién está dispuesto a hacerlo? Esa es la diferencia, eso es lo que cambia al final de cómo vamos tomando algunas cosas. Eso en el marco de lo que me encantaría o me encantó poder conversar con ustedes de emprendimiento verde. Como Mario Terraza, este emprendedor, este tipo que empezó a sacar este tipo de cosas, él está trabajando también, no me quiero poner demasiado técnico, ustedes pueden entrar al perfil de ProChile Panamá en Instagram y díganme, Carlos, mándame algún paper de hidrógeno verde. Yo se los dejo enviado por correo, no tengo problema en eso. Pero al final están trabajando en pequeños desarrollos en base a hidrógeno verde. ¿Qué significa esto? Tengo un contenedor, lo completo con tecnología, de lo que ya habíamos hablado, de poder tener energía. ¿Y cómo puedo irme? Estoy tratando de buscar una locación acá en Panamá. ¿Cómo me puedo ir a una parte donde no hay energía y donde yo pueda abastecer una pequeña ciudad de 10.000 habitantes? Sin impacto. Sin impacto me llamo sin cables, sin tendido eléctrico, sin generación de ese tipo de cosas. Eso ya está pasando. Ya tienes un contenedor gigante como esta sala que te permita abastecer a 10.000 personas en una ciudad. Eso está pasando. Está pasando en Chile, en Europa, en algunas partes. ¿En qué momento empieza a llegar a Panamá? O quizás ya llegó, ¿se fijan? Entonces, ese tipo de cosas que pasan en Chile, además de que nosotros tenemos una ley que es muy buena, que es la ley REP, que es responsabilidad extendida del productor. Aquí vamos a hablar un poco de reciclaje muy simple, pero ¿qué significa una ley REP? Responsabilidad, de nuevo, extendida del productor. Que si yo hoy día me encuentro una lata de una gaseosa botada, ¿de quién es la culpa? ¿O quién se hace cargo de solucionar ese problema? ¿El que la botó? ¿La municipalidad? ¿Quién? La ley REP en Chile le da el 50% de responsabilidades a las marcas. O sea, significa que, no vamos a decir el nombre de la empresa, pero todos imaginamos las que más venden gaseosa en el mundo. El tipo es 50% responsable de que esas latas estén en los mares o que esas bolsas estén. Porque siempre vemos, mira, una lata una lata. Es una ley una ley que se puede replicar en el mundo. Porque al final, entre todos ayudamos a que estas cosas se vayan solucionando y podamos tener un Panamá más limpio, un Chile más limpio, un El Salvador más limpio. Por ahí estaba hablando con un colega del Salvador, un México más limpio. Nosotros tenemos que hacernos cargo de ser países productores de commodity.
La minería, yo les conté muchas cosas bonitas, pero también tiene cosas muy difíciles. Entonces, que tenemos que ir mejorando. ¿Cómo empezamos a sacar nuevos profesionales también, que tengan información en su ADN de cómo vienen estas cosas en tendencias del mundo? Por ahí venía escuchando en la radio que necesitan más periodistas que estén informando de verdad. ¿Cómo hablamos de eso? ¿Estoy listo? ¿Esa era la señal? Sí, ya pasaron los 45 minutos. Horario de almuerzo. Bueno, muchas gracias a todos. Encantado de poder conversar. Cualquier cosa, escríbame, ahí estoy en ProChile Panamá, un DM, lo que sea, presentación, información, unas cosas que se están haciendo en Chile que pueda ser de su interés. Ningún problema. Los invito a conocer un poco más de mi país. Somos más que vino, salmón, fruta fresca, cobre. Y nada, nos tenemos un cariño muy grande con Panamá. Fuimos el tercer usuario del canal. Pasamos a ser el quinto porque con la ampliación empezaron a pasar otro tipo de cosas por el canal, pero nuestra relación con ellos es muy buena, así que encantado, por favor. Sí, claro. Por favor. No funciona. Pero aquí estoy. Sí, mi nombre es Sebastián Riasco Córdoba. Yo soy del corregimiento de Jaque Darién. Pero en todo lo que usted ha explicado, quiero hacer una consulta en forma directa. La educación, ¿cómo puede ayudar a que el comercio a nivel mundial, que maneja muchos países, cómo puede ayudar de que la persona tome conciencia que contaminar el ambiente no hace daño a todos nosotros como sociedad mundial? Porque se ha invertido tantos millones de dólares en propaganda, en otras cosas para que el ser humano tome conciencia. Pero ¿cómo podemos hacer a través de la educación para que se tome medidas a no contaminar más el planeta Tierra? Entonces, esa es la inquietud. ¿Cómo podemos utilizar la educación para hacer que la sociedad mundial comprenda que contaminar el ambiente, el mundo en que vivimos, nos afecta a todos? Entonces, eso es lo que yo quiero consultarle a usted. Porque se habla de educación en todos los aspectos, se invierte millones en propaganda, pero seguimos como sociedad haciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible que lleguemos a una comprensión comprensible y buscar solución que nos permita un estilo de vida favorable, pero en base a una unidad de conocimiento basada en la educación? No tengo la receta. Yo creo que si la tuviera sería mucho más fácil, pero, por ejemplo, hoy día estábamos hablando de emprendimiento verde, pero ustedes acá ven sillas vacías. Entonces, ¿cuál es el interés real de la gente de poder conocer un poco más de este tipo de cosas? Y cómo cada uno de los que estuvo acá de pronto hizo alguna reflexión, porque al final lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan hacer una reflexión en el marco de, y ustedes se puedan convertir en lo que tanto le exigimos a los demás. O sea, ¿cómo yo me convierto en un embajador de? ¿Cómo empiezo a decir, viejo, hazte cargo de esa basura? ¿O cómo yo no voto? ¿Qué está pasando ahora? Por ejemplo, todos vemos mascarillas botadas. Entonces, yo llamaría un poco más a la acción individual. Porque si empezamos a exigirle a los demás que hagan cosas, empecemos nosotros. Y cada uno de los que estuvo acá, conviértase en el nuevo embajador verde de Panamá y empecemos a hacer, y si ustedes pueden influenciar, como hablamos en el segundo P, a las personas de que puedan ser más preocupados de. Y yo creo que si los que tenemos la oportunidad de tener hijos, empecemos desde antes a poder contar que algunas cosas vienen muy difíciles para ellos. Nosotros ya estamos, vamos a tener una buena vida de aquí hasta los 95 años, que es la proyección de crecimiento o de que vamos a vivir, pero nuestros niños van a tener una vida más difícil. Entonces, me están presionando por acá. Encantado de poder volver a conversar. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos.